Entrevista a Julio César Cabrera Campos, hijo de Santos Delmi Campos, quien donó al MUPI las fotos del archivo personal de nuestro amado Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Cuénteme, ¿cómo conoció usted a Monseñor? Usted estaba de 10 años, me dice. Sí, efectivamente. Mi papá fue seminarista y él conoció desde muy pequeño a Monseñor Romero, que eran de la misma zona geográfica. Mi papá era de Usulután y en aquel entonces el Monseñor Romero estaba encargado del seminario menor. No lo conocía, sino que él me mencionaba de Monseñor Romero, que era un gran amigo, que él le había hecho su guía espiritual. Cuando entrevisté a su mamá, eso me contaba, que estaba en el seminario, luego se salió, pero continuaron la amistad con Monseñor. Sí, correcto, porque, bueno, Monseñor, como diríamos, era una persona que se preocupaba siempre por aquellas personas que habían estudiado en el seminario para ver cómo habían continuado su vida civil, digamos. Y le daba así, tiempo para hacer eso. Sí. ¿Qué experiencias recuerda con él? Con él. Varias, así. Empezar la primera que yo recuerdo fue cuando lo conocí, que fue en la iglesia de Candelaria, que está allá en San Jacinto. Sí. Y él llegaba a dar algunas misas allí. Y mi papá, pues bueno, se coordinó con él y lo llegué a conocer ahí en persona. Pues Monseñor... ¿Su papá llegaba seguido a misa? ¿Perdón? ¿Su papá llegaba ahí siempre y se veía con Monseñor? No, él se mantenía siempre en contacto con él. Entonces lo conoció, sí. ¿Y qué pasó? Entonces me dijo, ¿vas a conocer a Monseñor? Me llevó ahí todo. Bueno, recordemos que era un cipotillo, digamos así, él ya una autoridad eclesiástica y todo, pero él era muy sencillo en su forma de ser. ¿Cómo era él? ¿Cómo lo vio usted y lo sintió? ¿Cómo diría? Él bajaba, digamos, a nivel de niño para platicar con uno. Qué lindo, qué interesante. No esperaba que uno pues también lo tratara con ritos y cosas. No, bueno, entendía que uno era un niño, pues lo trataba como niño. Pero le hacía preguntas a uno. Por ejemplo, yo estudiaba en un colegio pues católico también, pues, cómo era mi formación, qué veía y todo eso. Indagaba pues a ver qué tenía uno pues en su espíritu también, ¿verdad? Y lo que recuerdo de él es que lo primero, vos sos el hijo de Julio, mi papá, ¿va? Pues más igual que yo. Y me regaló una cajita así de botonetas. Así, y bueno, yo encantado, pues, con los cintos, y fuimos platicando y todo. A mi papá le fue contando ahí que hacía, que tenía mi hermana también, mi mamá. ¿Va? Ustedes eran dos, ¿verdad? Su hermana y usted. Solo somos dos, sí. Fuimos a la casa, vivíamos nosotros en esa época ahí en el centro urbano Candelaria. Cenó con nosotros, todo. Conoció a mi mamá, hicieron bastante miga, pues. Nosotros, como él no estaba todavía destacado en esa época acá en San Salvador, sino que era en Santiago de María. Entonces, ¿en qué año fue eso? ¿Usted recuerda? Yo tengo... Si estaba en Santiago de María. Pero sería por los años 60, quizás más o menos, 65, una cosa así. Cuando venía, pues siempre nosotros, mi papá se daba cuenta, nos reuníamos, íbamos a dar algún paseo. Le gustaba mucho ir allá al lago de Coatepeque, así, esa parte de ahí, y le gustaba mucho a las veraneras. Había una casa ahí cerca del lago de Coatepeque que tenía toda no sería una pared, sino que el patio, digamos así, que daba a la calle lleno de veraneras de diferentes colores, le gustaba. Las frutas también, así. ¿Y a qué lugar visitaban allá en el lago de Coatepeque? Él le gustaba ir a la orilla del lago, Sí, ahí donde está el público. Visitar el lago y todo. Y se iba con ustedes, ahí se iban a pasear. De hecho, teníamos unas diapositivas nosotros con él ahí en esa zona. Lastimosamente, en una tormenta se dañaron. Pero él le encantaba de partir de esa manera.
Por ejemplo, quizás él sentía como un alivio de su estrés diario, digamos, al salir así al campo, compartir. Ajá, porque ya en esa época, 60, finales de casi 70, Sí, estaba todo porque él ya. era, no me recuerdo muy bien si era secretario de las iglesias o no sé qué, él así, pero era de toda América. Entonces tenía una serie de cargas administrativas fuertes, ¿va? Bueno, mi papá tocaba guitarra, a él le gustaba que le tocaran ahí algunas melodías, ¿Y ¿va? usted recuerda alguna melodía que le gustara, monseñor? Y, por ejemplo, esa bajo el almendro le gustaba, Ajá. la de Granada, le encantaba, Ah, Yo lo oí una vez cantar a él y cantaba sí. bien, así. Ah. No recuerdo qué era lo que cantó, pero me gustó, tenía muy buen timbre de voz él y todo, y cantaba muy bien. Pero era quizás solo en la familia, porque en la iglesia, bueno, está el canto gregoriano, pero él ahí fue una canción popular. ¿Y usted lo vio alguna vez con la cámara tomando fotos o algo? A él tomar Sí, fotos, ajá. le encantaba. Ajá, lo veía usted Sí, sí, tomando fotos. tenía, y lo que le gustaba era tomar diapositivas y Ajá. después proyectarlas, así como que era un cine. ¿Ah? ¿Alguna vez se las proyectó a ustedes, Sí, las diapositivas? varias veces. Alguna noche, digamos, y él llevaba su paquete de diapositivas, teníamos su proyector que era, no era de carrusel como los más modernos, que eran una por una, ¿va? Proyectaba y nos comentaba qué lugar Que le era, qué gustaba. épocas y Ah, todo en eso. la casa hacían eso, sí. O En la donde. casa lo hacían, sí. Ah, Entonces nosotros lo que poníamos una pared blanca o algo, pues proyectaba y ahí nos comentaba. ¿Va? Que tenía una gran colección de todos los lugares así más interesantes de Roma. Nosotros al final, quizás como unos 3 años antes que a él lo asesinaran, fue que nos entregó una caja, digamos así. la gavetita Sí, que está aquí, esa que enfrente de tienen ustedes nosotros. aquí, con más o menos unas 600 diapositivas, eran más o menos. Yo cuando las vi, pues eran algunas donde él aparecía, ¿va? Que unas que ustedes han sacado el libro, la voz ¿Usted ni nada. recuerda esa noche o día que llevaron eso? ¿Estaba usted en la No, casa? yo lo sabía, pero yo creo, así ahora, con el tiempo, de que Monseñor en cierta medida lo que él temía era de que sus fotos, sus cosas personales fueran a parar a malas manos. Porque, vaya, digamos, de él, durante la guerra se dijo tanto que era el cura rojo, que era aquí, que era allá, que estaba endemoniado, que hasta lo querían excomulgar porque estaba endiablado, en fin, un montón de cosas. Y él no era así. Claro que no. Dejó esto y cuando nosotros lo veíamos, pues era su vida cotidiana, pues. A raíz de eso fue que cuando cumplió 30 años, de muerte, fue que Sí. yo vi unos anuncios aquí En del MUPI. 2010. Y dije yo, bueno, voy a ir a ver, va, y vine a preguntar, va, y ustedes tienen equipo como para recuperar una diapositiva. Porque nosotros lo teníamos guardado, pero ya con 30 años, pues ya la diapositiva empezó a generar como hongos, a Digamos, dañarse. antes que viniera aquí al museo, ¿usted se acuerda el más o menos? ¿Usted vio cuando Monseñor Yo llegó? las vi, ¿Vio cuando Monseñor llegó a la casa de ustedes? sí, sí. Ah, o sea que fue 3 años antes, no fue Sí. meses antes. No, lo que le dijo a mi mamá, Digamos que pues cuando mataron a le- Rutilio, cuando mataron al padre Rutilio Grande, que fue en el 77, ajá. despuesito de eso fue que ustedes donaron estas fotos, Vaya. que ustedes recibieron estas fotos. Monseñor era una persona sumamente cuidadosa y también trataba de cuidar a los demás. La última vez que yo recuerdo que llegó a la casa que dejó eso, llegó solo. Él había una persona que siempre le manejaba, pero él llegó solo, llegó a la casa, dejó eso. Nosotros le dimos, lo acompañamos, dijo, no, déjenme irme solo. Temía por la seguridad de los otros y creo que a raíz de eso pues fue que él tomó la decisión de dejar el contenido histórico en la casa porque se le podía extraviar, caer en malas manos, en fin, inventar cualquier cosa pues también sobre él.
Cuando ustedes vieron las diapositivas, yo las había visto algunas, había seleccionado en las que aparecía él, estaban dañadas. Fue cuando yo vine acá y pregunté, pero sí, se las podemos recuperar, ma. Y recuerdo que fue un proceso de estarla digitalizando, digamos, bastante largo. Entonces esto fue en el 77 que llegó Monseñor. Sí, 77, 78 por ahí. Vaya, ustedes siempre siguieron viendo a Monseñor, Sí, aunque sí, usted sí. estudiaba, yo sé que estudiaba fuera Sí, del sí. país. No, nosotros siempre lo veíamos, lo escuchábamos también en la radio y todo. Él sentía temor de llegar donde sus amigos por comprometerlo, ¿va? O sea, de hecho nosotros Sí, guardamos las sí. diapositivas y solo nosotros sabíamos que la teníamos, pues. Ujú. Ustedes no les dijeron a No nadie, le dijimos a solo su nadie. mamá, su papá y Solo usted. nosotros lo sabíamos, que la teníamos. ¿Por qué? Porque Sí, recuerdes de un que secreto aquella no. época era peligrosa. Sí, Así. así es. Entonces esa cuestión, pues la tuvimos nosotros Es un como en tesoro. secreto familiar, digamos, por un buen rato. Hasta que yo vi eso de la celebración de los 30 años. Y bueno, sería bueno rescatar esto, pues que vean la otra faceta de Monseñor, pues. Y la foto que nosotros teníamos eran de la faceta de él como un joven sacerdote. Vemos ahí su convivencia diaria en su trabajo diario. Las imágenes que él estampa son de lo que lo rodeaban, va del campo, volcanes, le gustaba mucho, como le mencionaba, de que hacia Ir a montañas pasear. y todo eso, lagos, ríos. Allá Sí. está, en Atecosol. Y hay mucha gente que está apareciendo también. Siempre puede haber gente que aparezca ahí y que recuerde, ¿verdad? Hay Porque varias donde está en excursión sí. en el puente Cuscatlán y en el puente de Oro. Llegaban pues a ver la obra de ingeniería que se había hecho y hacían excursiones y a él le gustaba, pues andaba siempre con su break, ¿va? A mí alguien me preguntó afuera que por qué les habíamos dado las diapositivas a ustedes. Mire, en principio nosotros, o mejor dicho, con mi mamá discutimos eso. Nosotros lo que queríamos era que se viera una cosa diferente de Monseñor, porque decían pestes de los pobres hombres, ¿va? Sí. Y vieran una faceta diferente de él, o sea, se entendiera de que él no es que en un momento dado, de un día para otro, se transformó y que estaba junto a los pobres. Él toda la vida estuvo con los pobres. Así es, y eso lo Colaboró demuestran con estas fotos. ellos, compartió Lo con demuestra ellos y todo. totalmente en esas fotos, Sí. con los presos, con las mujeres. Usted lo ve en la Sí, penitenciaría, así es. lo ve tomando un café con gente del pueblo, pues. Sí, También tenía algún roce social, pero eso no hacía diferencia en el trato que tenía con la gente. Yo nunca lo vi como cambiar su posición, digamos así, con quién estaba. Él buscaba que la gente fuera correcta. Yo lo conocí niño, ¿verdad? Cuando él murió yo tenía 23 años, estaba en Argentina en ese tiempo yo. Y allá me llegó la noticia, increíble, nadie lo creía, pues, de que lo habían asesinado y todo. Mi papá, bueno, hasta un derrame facial tuvo, así, cerebral, le paralizó la mitad del rostro. Pero sí habían estado ahí pendientes de la situación de él, ¿va? entonces pasa lo de Monseñor, muere y ustedes quedan con esta caja, con esta cápsula en el tiempo por 30 años. Yo me recuerdo que una noche que llegó Monseñor, yo le dije, por lo que escuchaba de él en la radio y todo, yo le digo, me siento muy orgulloso de que tengamos a alguien que pueda expresar lo que no podemos los demás, así, ¿va? Por las mismas circunstancias que nosotros vivimos. Que eso, no sé quién le puso el epíteto de la voz de los sin voz, pero es una... Él lo dijo. Él lo dijo Ajá. en una homilía y está por aquí. Queremos ser la voz de los sin voz. Fue una cosa clave Él lo porque dijo. realmente él se convirtió en eso, la voz de los sin voz. Y le digo yo, a mí me encanta escucharlo porque cuando lo escucho entiendo muchas cosas, le digo, porque había una gran censura de prensa, de radio y todo eso, muchas noticias no llegaban, y si llegaban eran muy filtradas. Y él se animaba a decir las cosas tal como habían sido, los hechos que habían pasado.
pero también, vaya, yo lo veía que él se preocupaba en el sentido, bueno, todo eso me está acarreando a mí persecución, odio. ¿Usted cree que actuó correctamente, monseñor, a su tiempo? Mire, en mi opinión, Monseñor Romero fue una persona valiente. Así sí. es, totalmente. Sumamente valiente. Totalmente. Muy fiel a la fe, porque persiguió eso realmente, el servir a su prójimo, porque él era el pastor, pues, y tenía que hacerlo. Eso no lo excluía de que tuviera miedo, porque realmente era un ser humano. En algún momento sentía, pues, sí, que lo iban a matar, pues, pero él se convenció de eso y pedía en sus oraciones, pues, más si me van a matar, pues, ni modo, pues, y de ahí creo que salió la frase, voy a resucitar entre mi pueblo, ¿vale? Y realmente Monseñor, ¿cuántos años tiene de fallecido? Y todavía está viva la imagen de él. Todavía mucha gente lo recuerda. He visto muchos jóvenes que también se han interesado en conocer facetas de él. Y a veces sin tener religión, ¿verdad? Es lo que tiene Monseñor, que es un personaje universal. Bueno, había aquí un convento ahí por cerca de la casa de mi mamá. Había un padre norteamericano. Muy bueno el señor y todo eso. Y cuando supo que mi mamá lo conocía, encantado, preguntaba precisamente estas cosas, y él cómo era, qué decía, qué le gustaba. Yo lo que pensé, él era una persona que tenía gustos sencillos. Él podía sentarse a la mesa, comer frijoles, crema, queso, arroz, tranquilamente, o le podían poner un chompipe de quiera. Y también igual lo deleitaba, o sea, no se quedaba nunca mal con él. Me recuerdo que mi mamá una vez una leche se le pasó o algo así, se quemó. Así me gusta. Sí, me contó. En una palabra, para finalizar, ¿cómo describiría usted a Monseñor? En una palabra. Íntegro. Para mí era un hombre íntegro, todo sentido, un hombre íntegro. Íntegro en su formación profesional, digamos, la religión. Seguía lo que era su verdad. Estaba convencido de lo que estaba haciendo era bueno, era lo correcto. Y lo vivía, pues, por eso se exponía. Sé que, bueno, dejó muchas cosas buenas, como fue ¿cómo se llama esto de la consultoría jurídica que crearon? Porque tanta gente que no tenía a quién acudir, pues, para protestar, ellos crearon esa institución, pues, para que pudiera la gente llegar a hacer sus denuncias, pues. Y él se encargaba de hacerlas públicas. Yo recuerdo que eran maratónicas las homilías, 3, 4 horas, y la gente estaba pendiente. Los domingos, de donde uno andaba y oía la radio, o sea, se daba cuenta que tenía una gran cantidad de personas que la seguían, pues, y escuchaban día con día lo que como persona, digamos, como hombre, recibió un montón de cosas, tal vez digamos injustas, ¿va? Porque lo tildaron de muchas cosas, que realmente hasta ahorita es el salvadoreño más universal. Mucha gente lo conoce en un montón de lados, en muchos países, que uno se asombra. Les digo, para mí fue una persona muy íntegra, valiente, sincera en lo que estaba haciendo. Gracias, Julio César, y gracias a su mamá, Santos Delmi Campos.